Yo no conozco el país de Corea, pero sin embargo creo que existe, porque conozco personas que han ido ahí y hay muchos testimonios. Entonces lo creo. ¿Por qué? Porque son muchos. Hay algunas razones por las que se debe creer una información. Y una de ellas es la credibilidad de la persona que da esa información. Si yo soy enfermo y consulto a un médico y me dice, tome una pastilla de estas 3 veces al día durante 10 días, pues yo lo hago. Lo creo, esa información que me está dando el médico, confío en él. Pero si hay una persona que dice, yo voy a hacer esto, y no lo hace, no, ahora sí, de verdad, y no lo hace, pues va perdiendo credibilidad hasta el grado de que no se le cree. Ahí recordamos esa historia del lobo y el pastorcillo que decía, ahí viene el lobo, y nunca llegaba el lobo. Y cuando se hizo necesario, pues ya nadie le creyó. Entonces, recibimos mucha información y tenemos muchas veces que decidir si la creemos o no. Tenemos los informadores, quién da el testimonio, la credibilidad, y es de lo que vamos a hablar aquí en este pasaje de 1 de Juan 5. Vamos a leer de los versículos 9 a 12. Dice así la palabra de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tener tu palabra, una palabra en la que podemos confiar, y te pedimos que tú nos des de tu Espíritu para leerla, para que tú obres a través de ella y cambie nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, para que estemos preparados para el regreso de Cristo. Ayúdanos, Padre, usa tu palabra, obra en tu iglesia y haz tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. En la carta, Juan ha demostrado que el Cristo o Mesías esperado por largo tiempo por el pueblo de Dios, en el cumplimiento de promesas y profecías, no es otro que Jesús de Nazaret. Es el Hijo de Dios que vino. Es Dios encarnado. Es Dios que tomó un cuerpo humano. Nació como cualquier otro hombre. Habitó entre nosotros. Estuvo sujeto a padecimientos y murió. Es Dios hecho hombre. Y presenta 3 pruebas, 3 testimonios que lo comprueban. Los 3 son sobre la vida y ministerio terrenal de Jesucristo. Los que dan testimonio son el Espíritu, el agua y la sangre.
Los tres concuerdan. Los tres dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Contestando a la pregunta que Juan hizo en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y enseguida responde, este es Jesucristo que vino. Ese es el testimonio. ¿Por qué debemos creerlo? La primera razón para creer, dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Pues como decía al principio, todos los días recibimos testimonio de los hombres sobre muchas cosas. Los noticieros y los periódicos dan información que creemos. Basta que digan que el que da la noticia es un reportero que está en el lugar de los hechos para que aceptemos sus palabras como verdaderas. Sin embargo, son hombres que pueden mentir y engañar. Y de hecho, lo hacen. Algunas veces nos enteramos después que lo que creíamos era una verdad, es en realidad una falsa noticia que fue manipulada con algún fin de propaganda o por otros motivos. Pero recibimos esos testimonios de hombres como verdaderos. Dice Juan que si aceptamos como verdadero lo que los hombres dicen, sería necio no creer el testimonio de Dios que está sentado en su trono celestial, donde es el juez supremo y no puede mentir y nunca lo ha hecho. Ahí están las pruebas, los tres testimonios, y dice que el testimonio que da Dios es mayor que el testimonio que dan los hombres. De una manera indirecta, Juan involucra a la Trinidad. En el versículo 6 declara que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino. Dice que el Espíritu da testimonio. Lo repite allí en el versículo 8. Aquí menciona el testimonio del Padre. Dice que Dios Padre ha testificado acerca de su Hijo. Si consideramos que Juan está hablando de un testimonio sobre Jesucristo, la expresión del testimonio de los hombres es una referencia a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Jesús dijo del Bautista en Juan, en el Evangelio de Juan 5:23, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En ese mismo contexto, ahí mismo, Jesús añadió, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está en el versículo 36. Posiblemente Juan está pensando en estas palabras de Jesús cuando habla del testimonio del hombre y lo compara con el de Dios. Mayor es el testimonio de Dios. Juan centra su atención no en nuestra aceptación del testimonio, sino en el significado de dicho testimonio. La palabra de Dios es incuestionablemente verdadera y por eso, en comparación con el testimonio del hombre, es mucho mayor, es de mayor peso. Lo que está diciendo es que el testimonio del que está hablando, el del Espíritu, el agua y la sangre, es el testimonio de Dios mismo y por lo tanto
es un testimonio completamente seguro y confiable. Tenemos el testimonio del bautismo, el testimonio de la muerte en la cruz y el testimonio del Espíritu, comenzando en el día de Pentecostés y en todo lo que sucedió en la iglesia el tiempo siguiente. Y los tres testimonios concuerdan. Cuando hay dos o tres testigos confiables, dos o tres testigos dignos de confianza, lo lógico es aceptar ese testimonio. Eso también era lo que manifestaba la ley. Y si estas dos o tres personas atestiguan lo mismo, les creemos. Por lo que si aceptamos ese testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio de Dios. Fue Dios el que testificó en el bautismo de Jesús. Dijo que era su Hijo amado. Es Dios quien da testimonio en la muerte de Cristo en la cruz. Confirma ese testimonio al levantar a Jesús de entre los muertos. La resurrección declara que Cristo es el Hijo de Dios. Y el testimonio del Espíritu, viniendo en Pentecostés, es el testimonio de Dios, porque el Espíritu es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Esto debería ser suficiente para creer en Jesucristo. Dios, la Trinidad, es el que dice que es el Mesías, no simplemente el testimonio del hombre, es el testimonio de Dios. Y además de todos los otros testimonios, nuestra fe se debe basar en el hecho de que es una revelación de Dios. No es lo que alguien piensa, no es fruto de la imaginación humana, no es una leyenda o un mito. Aquí está la revelación de Dios y la razón para creerlo es que se trata de la declaración y el testimonio de Dios mismo. Lo que sabemos de Dios es lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo y lo ha hecho de una manera en que lo podamos entender. Lo ha hecho por el medio que los hombres usan para comunicarse. Los hombres hablan y así se comunican. Y ese es el medio que usó Dios para revelarse. La palabra de Dios está identificada con Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Él es la palabra. El Evangelio de Juan inicia con esa declaración. Dice Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por otro lado, sabemos que Dios hizo la creación por medio de su palabra. En el libro de Génesis leemos que para crear Dios habló. Dios dijo, o dijo Dios, y así fue hecho todo lo creado. Todo entonces fue hecho por la palabra. Entonces todo fue hecho por Cristo. En Hebreos, capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si Dios ha dicho algo, es verdad y además
quiere que lo sepamos. Por eso lo dijo. Dio este testimonio y lo sigue dando. El tiempo del verbo usado ahí por Juan, un presente perfecto, que dice Dios ha testificado, así lo indica, un testimonio continuo. Juan dice que es el mayor testimonio que puede existir. No se nos pide que tengamos una fe ciega, al contrario, nuestra fe debe basarse en un testimonio confiable. Y tenemos el testimonio más confiable que se puede tener, el testimonio de Dios. Dios ha dicho de diversas maneras que Jesucristo es el Cristo. Lo ha dicho en su palabra que tenemos por escrito y también lo hizo con su voz desde el cielo en diferentes ocasiones. En su bautismo y en su transfiguración, él dijo exactamente, este es mi Hijo amado. Y también testificó con su voz cuando Jesús entró triunfalmente en la ciudad de Jerusalén. En el Evangelio de Juan 12:28 tenemos este episodio. Dice ahí, hablando Cristo, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le habla. Dios merece ser creído mucho más que los hombres. No podemos tener fe en Dios a menos de que creamos en Cristo. Porque Dios lo pone delante de nosotros y nos hace permanecer en Él. Por eso concluye que creemos sin peligro y con mentes tranquilas en Cristo, porque Dios, por su autoridad, merece nuestra fe. No dice que Dios habla fuera de nosotros, sino que cada uno de los que son suyos lo siente dentro de sí mismo, porque Dios es el autor de su fe. Por eso vemos que es muy diferente la fe de una opinión que se desvanece y que depende de algo más. La segunda razón para creer, en el versículo 10, dice ahí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios que tenemos. Como viene de Dios, tenemos la certeza de su veracidad y está a nuestro alcance. Pero en un sentido todavía está fuera de nosotros. El siguiente paso es creerlo para tener el testimonio dentro. Tener el testimonio en sí mismo, como dice Juan. La Biblia es la palabra de Dios. Lo sabemos por la misma palabra que lo afirma. Y por muchas virtudes que hay en la palabra. Vemos cómo concuerdan todos los libros. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 1, párrafo 5, explica por qué las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Dice así la Confesión de Fe 1:5. El testimonio de la Iglesia de Dios
puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios. La revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Entonces, la evidencia externa no es suficiente para dar certidumbre a las personas. Necesitan algo en su interior, y es el Espíritu Santo que les aporta esa seguridad interior. Sin el Espíritu Santo, aún teniendo toda la evidencia externa, nadie puede creer. Cuando creemos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo como una confirmación interna de nuestra posición ante Dios. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo habla de los sabios y los príncipes de este siglo, de este tiempo, que vieron a Jesucristo y no pudieron reconocer quién era, porque les faltaba el Espíritu. Era el que los podía capacitar para que entendieran lo que Dios nos da. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En el 10, la primera parte, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice en el versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Lo verdaderamente importante es que tengamos la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo, y también que tengamos la certeza de que nosotros somos hijos de Dios. Así tenemos el testimonio de nosotros mismos. La fe en el Hijo de Dios es central. Es parte del mensaje que Juan enseña en todos estos versículos que hemos estado estudiando. La fe en Jesús como Hijo de Dios. Creer lo que testifican el Espíritu, el agua y la sangre. En todo lo que es y en todo lo que hizo. Que vino en carne y cuando tuvo un cuerpo humano, seguía siendo el infalible Hijo de Dios. Creer que Él era la verdad y el autor de la verdad. Creer que era el Salvador elegido, que tenía que morir en medio de un terrible sufrimiento, pagando por nuestros pecados. Creer, también dice Juan, es un hecho continuo. No creer una vez, ni creer solamente por algún tiempo, sino creer y permanecer
creyente. La fe es un poder duradero y activo que reside en el corazón del creyente. Y la fe es el vínculo constante entre el Hijo de Dios y el creyente. Sin ese vínculo de la fe, no es posible recibir la gracia de la salvación. No hay por dónde pueda llegar. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, leíamos en Efesios. Juan declara específicamente que tener fe es creer en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. La palabra en significa que el creyente pone toda su confianza en Jesucristo, Hijo de Dios. El creyente ha aceptado el testimonio que Dios ha dado por medio del Espíritu acerca de su Hijo. Y este testimonio que viene de Él por medio de testigos externos mora ahora en su corazón y se ha transformado en parte integral de su vida espiritual. El que cree en el Hijo de Dios se ha entregado a Él. Es el que dice, lo veo y veo a mi Salvador, el Hijo de Dios, que fue enviado y vino para salvar. Soy pecador, culpable, vil y condenado, pero Él puede librarme. Me aferro a Cristo, tal como soy de pecador. Él murió por mí y pagó en mi lugar el castigo que yo merecía. Es posible aceptar intelectualmente la verdad, pero solo podemos creer en el Hijo de Dios cuando estamos de rodillas. Así es como mostramos una humilde dependencia. Tal vez no entendamos del todo lo que implica esta afirmación, pero depositamos toda nuestra vida en su mano, sabiendo que nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces pronto tendremos el testimonio en nosotros. Sabremos quién es Él y todas nuestras incertidumbres habrán desaparecido. Jesús no es solamente el Cristo, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, mi Salvador. La fe en Cristo cambia de manera radical la vida. Creer y confiar verdaderamente en Cristo es la vida cristiana. Esa confianza da gozo sin importar las circunstancias en las que se vive. Circunstancias que muchas veces pueden ser extremadamente adversas. Se confía en aquel en quien se cree y apoyado en esa confianza se puede hacer frente a todas las contingencias que se presenten. El que tiene fe en Cristo no se angustia por la posibilidad de guerra, enfermedad, ni por ningún problema que se pudiera presentar. La actitud ante un futuro desconocido y aún ante la muerte es de paz y confianza por esa certeza que se tiene. Aceptar el testimonio de Dios, aceptar su palabra y saber con certeza que todo lo que dice es cierto, hace toda la diferencia.
Hay quienes pasan toda su vida creyendo que tenían fe en Dios y en su palabra, y que vivían la vida cristiana. Pero cuando llega la última hora de su vida, se sienten abandonados y angustiados. No tienen certeza en lo que viene cuando necesitan realmente esa certeza. Sin ese testimonio anterior, no puede haber paz ni satisfacción duradera. Tenemos toda la información. Si creemos el testimonio de Dios, también tendremos el testimonio interior y entonces tendremos la certeza. Lo primero es aceptar el testimonio de Dios y entonces tendré el testimonio en mi interior. La vida cristiana es andar por fe, no por vista. Primero se cree y después viene la seguridad. Primero hay que obedecer para después comprobar. Cristo lo dijo así, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Primero hacer la voluntad y entonces vas a saber si la doctrina es correcta. Tenemos ahí la historia de Naam, el sirio. Le dijo el profeta, ve y sumérgete 3 veces en el río Jordán. En principio no quiso. Obedeció y entonces supo que había profeta en Israel. Obedece primero y vas a ver quién es Cristo. No se puede invertir el orden. El que dice, solo creeré si primero lo compruebo, está diciendo que no le importa que el que haya dado su testimonio sea Dios. Está poniendo en duda lo que dijo. Él cree que tiene más autoridad, más veracidad, más credibilidad que Dios. Está menospreciando su gloria. Lo ha hecho mentiroso, dice Juan, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo que dijo de una manera positiva en la primera parte del versículo, y el que cree en el Hijo de Dios, lo dice ahora de manera negativa en la segunda parte. El que no cree. Pone el énfasis en Dios, que ha dado testimonio al hombre acerca de su Hijo. Sin embargo, el hombre no puede aceptar ese testimonio como si fuera simplemente una información. No tiene esa libertad de aceptarla o rechazarla, ya que Dios, su Creador, da este testimonio con autoridad real. Cree el Evangelio, arrepiéntete y cree. Cuando nos llegamos a creer en Jesús, rechazamos el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por lo tanto, llamamos a Dios mentiroso con nuestra incredulidad. ¿Sí? El que no ha creído es una acción en el pasado, pero que continúa y destaca la condición permanente de que no ha sido regenerado, no ha creído.
Cuando el hombre rechaza el testimonio de Dios, ha hecho y sigue haciendo de Dios un mentiroso. Y esa es una ofensa grave, porque el rechazo de la palabra de Dios constituye una incredulidad deliberada. Cualquier cosa que Dios ha dicho es verdad. Si nosotros decimos otra cosa o creemos otra cosa, pensamos que lo que dijo no es verdad, lo estamos tratando como mentiroso. Aquí en esta carta, en el capítulo 1, versículo 10, escribió Juan: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pues Juan expone aquí el gran pecado de la incredulidad. La incredulidad es un pecado porque es un acto de voluntad, es una elección que hace cada quien. En el Evangelio de Juan 12:37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ahí estaba la evidencia y ellos no querían creer. Dice en otra parte del Evangelio también que él quiso atraer así a los ciudadanos de Jerusalén. O sea, tantas veces los he tratado de juntar bajo mis alas como la gallina a los polluelos. Y les dice a Jerusalén: no quisiste, tú no quisiste. Alguien puede pensar: yo quiero creer, pero no puedo. Sería más honesto decir: no creeré. No creeré porque yo tengo un testimonio más grande que el tuyo. Ese testimonio es el mío. Y solo yo decido lo que es verdad y lo que no. El mismo pecado de siempre, el pecado del principio. Querer ser como Dios, sabiendo del bien y el mal, decidiendo yo. Dios promete perdonar el pecado de un hombre cuando cree. La lógica determina que su respuesta no puede ser: me niego a creer en ti, pero de todos modos perdona mis pecados. El perdón es una oferta condicional. Si se cumple con la condición requerida, creer, que es la fe, entonces se produce el resultado prometido, el perdón. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta de entrada al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, la incredulidad para la condenación. Dios valora grandemente su verdad. Él es fiel y verdadero. Decirle a Dios que miente lo deshonra. Y cualquiera se siente ofendido cuando está diciendo algo verídico con toda seriedad y se le responde: ¿a poco? No te creo. Me estás cotorreando. Responde con una burla a llamarlo mentiroso. No hay excusa para la incredulidad, dice Romanos 1:18-20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La mayoría de los que se niegan a creer en Dios en el sentido pleno de la palabra creer, no tienen la intención de llamar mentiroso a Dios. Y sin embargo, lo hacen de todos modos. El gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo a menudo se trata de una manera ligera, como si no fuera pecado. Sin embargo, de acuerdo con el versículo y con todas las escrituras, la incredulidad es atribuir a Dios la mentira. Y no puede haber algo peor, no puede haber una ofensa mayor. El que rechaza a Cristo, rechaza a Dios, porque lo hace mentiroso. Y está desechando el único medio que lo salvaría. No hay esperanza para el que permanece escuchando la palabra de Dios, lo que Dios dice, y lo considera falso. Tenemos por último la vida eterna en los versículos 11 y 12. Dice: y es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pues la tercera razón para creer el testimonio de Dios es lo que está en juego, tanto si creemos como si no creemos. Las consecuencias que tendrá todo nuestro futuro depende de esto. Nuestra eternidad depende de aceptar o no el testimonio de Dios. ¿Tenemos vida eterna o no la tenemos? Si no la tenemos, entonces estamos en muerte eterna. Si salimos de este mundo sin vida eterna, salimos separados de Dios y así permaneceremos para siempre. Nuestros pecados no fueron quitados de nosotros. Entonces sufriremos la ira de Dios en la oscuridad perpetua, en el reino de las tinieblas. Aquí nos dice claramente cuál es el testimonio. Antes nos ha dicho quién es Cristo y qué vino. Aquí, ¿para qué? Y es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Jesucristo definió la vida eterna, la definió así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No se puede conocer a Dios aparte de Cristo. Una parte de la obra de Cristo a nuestro favor es darnos a conocer al Padre. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús también dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la pregunta es: ¿conoces a Dios? El sentido correcto del verbo conocer es una relación íntima, una relación de amor, como cuando la Biblia dice: conoció Adán a su mujer Eva.
no significa que se la presentaron y dijo, mucho gusto. Génesis dice que conoció a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Pues conocer es tener una relación íntima, profunda. Me dice en 2 de Timoteo 2:19, en primera parte del versículo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor ama a los que son suyos. A esos son a los que ama. Es una relación profunda, única. Conocer implica una comunión, una vida en común. Yo sé quién es el presidente de este país. Sé cómo se llama y dónde vive. Y muchos otros datos acerca de él. Dónde nació, su esposa, sus hijos. Y hasta puedo enviarle una carta haciéndole peticiones. Pero no lo conozco. Tú puedes saber muchas cosas de Dios. Puedes hacerle peticiones en oración. Puedes ser miembro de una iglesia. ¿Pero lo conoces? ¿Sabes que te ha amado con amor eterno? Esa es la manera como Dios ama a su pueblo. Dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Antes de la creación del mundo, Dios amó a los que son de su pueblo. Te amó a ti. Sabes que Él es tuyo y tú eres de Él. Puedes decirle, mi Dios, porque no tienes otro, porque no hay ningún ídolo que se interponga entre tú y Él, ni siquiera tú mismo. Sabes que tú eres su hijo y Él es tu padre. ¿Tienes ese tipo de relación? Si conoces a Cristo, conoces a Dios. Si amas a Cristo, amas a Dios. Si conoces a Jesús, al que Dios envió, si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Si no lo tienes, no tienes vida. Ese es el testimonio. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el mensaje esencial de Dios para el hombre, que la vida eterna es un don de Dios recibido en Jesucristo, por Jesucristo. No se puede estar en comunión con el Padre sin tener una fe personal en el Hijo. Ese vínculo por el que llega la gracia. La promesa para los que creen el testimonio de Dios es que a todos los que le recibieron, todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque no eres cambiante, porque eres el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca has cambiado de opinión, nunca has dejado de hacer lo que dices, y por eso podemos confiar en ti, porque eres confiable, eres nuestro Padre,
Ayúdanos a recibir tu testimonio. Somos débiles y nosotros no somos fieles. Aunque nosotros no lo seamos, tú permaneces fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Te damos gracias por Cristo, que es la palabra, y tenemos la palabra escrita. Ayúdanos por medio de ella y con ella. Ayúdanos con tu Espíritu. Así la salvación es una obra tuya en nosotros. Obra, Señor, en los que no te conocen de esta manera como deben conocer. Cambia nuestra mente, nuestra actitud hacia la vida, hacia ti. Ayúdanos, Padre, y que eso traiga gloria a tu nombre. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.